Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que va a ir dedicada un poco al tema de la atención, que es la atención, y cómo podemos intentar cultivar la atención en el momento presente. ¿Eh? Para, vamos a distinguir cómo dentro del contexto de la meditación ha surgido ya de hace ya muchos años la palabra mindfulness, ¿vale? Y hay muchas veces que puede surgir alguna confusión o conflicto entre esos dos términos. Vamos a intentar aclarar un poquito qué es meditación y qué es mindfulness. Mindfulness es una palabra de origen anglosajón que traduce una palabra del sánscrito que se llama sati. Sati es atención plena o plena consciencia. Sati implica un tipo de atención especial que es referida al momento presente, ¿vale? Con intencionalidad, es decir, prestar atención de manera intencionada al momento presente, tal y como es, sin juzgar. Con, y también sati tiene una connotación que llaman de atención vigilante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sati, cuando se da cuenta que nos hemos ido del momento presente, nos dice, ojo, hay que volver. Entonces, por eso muchas veces sati también se traduce como recordar volver. Cuando nos hemos ido del momento presente, ese tipo de atención que estamos cultivando nos avisa que nos hemos ido. Nos damos cuenta que nos hemos ido y volvemos al momento presente. ¿Vale? Eso es sati. La meditación en sí es un contexto de autoconocimiento, de autocuidado más amplio que la atención plena, pero que generalmente la meditación siempre, casi siempre, en muchas de sus prácticas, utiliza la atención plena para desarrollarse. ¿Sí? Las prácticas de meditación, pues como sabéis, hay tantas, casi como seres humanos, hay tantas como tradiciones de sabiduría o tradiciones espirituales. Lo que sucede es que nos ha llegado a Occidente, eh, influenciado por el budismo y también por los yogis, por el yoga, por el mundo del yoga, eh, tanto la tradición budista como la tradición del yoga y la tradición Vedanta, que son las que más, de alguna forma, están introducidas en Occidente. Y sobre todo, también en los últimos 30 años, la utilización de estas técnicas de relajación, de meditación, de autoconocimiento, a- por medio de la ciencia y en especial por la medicina para tratar el dolor crónico y por la psicología para tratar trastornos emocionales y trastornos psicológicos como la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera, pues han introducido este concepto de mindfulness anglosajón, ¿eh? Para referirnos a esto que hemos comentado, ¿no? Es decir, es mantener una atención presencial en lo que está sucediendo momento a momento, con una actitud de no juzgar, no comparar, no dividir la experiencia. Eso es un poquito lo que es interesante porque muchas veces se tiende a confundir, son cosas similares, pero en realidad la meditación es más amplia que mindfulness y mindfulness se puede aplicar a la meditación formal, que es lo que estamos haciendo ahora, nos sentamos, estamos quietos, en silencio, y hacemos unas prácticas de meditación, pero sin embargo, mindfulness también puede ser en cualquier momento del día, mientras que estamos en la vida diaria, estamos caminando, si tenemos intencionalmente la atención puesta en el momento presente y somos conscientes de que estamos atentos, estaríamos practicando mindfulness o la atención plena. ¿De acuerdo? Ha quedado más o menos para que tengamos así un poquito de contexto sobre mindfulness y sobre la meditación. Bien, entonces, eh, vamos a empezar. Eh, Como estábamos comentando antes de empezar a grabar la sesión, en esta época que estamos viviendo, lo que se está produciendo de manera genérica es un proceso de desregulación sistemática del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo siempre en un estado de alarma, de alerta y de estrés sostenido. Esto, como contamos también antes, lo hemos ido normalizando, pero tiene unas
repercusiones muy importantes para la salud y para el aprendizaje. Las personas que se dediquen a la pedagogía, al colegio, a la psicología, pues bueno, ya, y sobre todo los que traten con alumnos o con pacientes, se darán cuenta que las personas están, sobre todo, por ejemplo, los chicos, están hiperestimuladas, no tienen ninguna capacidad de concentración, ¿vale? Eh, Están buscando la dopamina de la inmediatez constantemente y esto les hace mucho menos tolerantes, más agresivos, etc. Hay un cambio de actitud y de perspectiva hacia la vida que no depara ningún futuro alentador, ¿no es eso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que está sucediendo, darnos cuenta, ¿no? Sería ser conscientes de este problema a nivel de la dinámica de vida que tenemos, pero también darnos cuenta que igual que se ha producido este proceso negativo en nuestro estilo de vida, también esto puede revertirse. Es decir, esto hoy en día tiene una trascendencia muy importante, sobre todo en medicina, que es lo que se denomina epigenética. ¿Alguien ha oído hablar de la epigenética? Bueno, la epigenética es una rama propulsada sobre todo por los neurocientíficos y los médicos, que nos dicen que en realidad no somos esclavos de nuestra genética. Así como antes pensábamos que la genética era la que determinaba toda nuestra forma de vivir, nuestro carácter, ¿vale? Era una perspectiva muy determinista en función del contenido genético, pues así era nuestra vida. Incluso decíamos, esta frase tan como es que yo soy así y así ya no puedo cambiar porque este es mi carácter y esto es lo que soy. ¿Os acordáis de esta frase, no? Bueno, pues ahora la ciencia ha dicho que eso es totalmente falso. ¿Vale? La epigenética, que quiere decir por encima de la genética, lo que explica es que cada uno tiene su carga genética, ¿vale? Pero la expresión de esa carga genética no depende tanto en sí por el ADN, por los genes, sino por la forma en que nosotros vivimos que permite o no permite que esos genes se expresen. ¿Me explico? Es decir, como que al final el ser humano tuviera un interruptor que dijera si la expresión genética tal cual es se va a expresar o no se va a expresar. Es decir, tenemos en nosotros la potencialidad de que nuestra carga genética se exprese de una manera o de otra. Esto es muy novedoso, muy novedoso. Y eso enlaza también con otro fenómeno muy también de moda, sobre todo a nivel de la psicología, de la neurociencia, que se llama la neuroplasticidad. ¿Vale? La neuroplasticidad, uno de los padres fue don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina español, decía que todo hombre, cualquier hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro y transformar su vida. ¿Cuántas veces hemos oído también hace 30 años que con las neuronas que naces te mueres y no tienes capacidad de desarrollar más? Al revés, dices, has empezado con 100 y cuando tengas 70 tendrás 25, ¿no? Entonces es normal que ya no te funcione la cabeza. Pues todo eso es mentira, porque la neuroplasticidad demuestra que la capacidad de producir neuronas y nuevas sinapsis neuronales o circuitos neuronales no para durante toda la vida. O sea, tengamos la edad que tengamos, tenemos la capacidad de ir a través del aprendizaje, del desarrollo cognitivo, generar nuevas sinapsis y nuevos contactos neurales, que quiere decir que tenemos una capacidad de vislumbrar la realidad mucho más positiva y mucho más floreciente que ese continuo determinismo a la baja, ¿no? que nos auguraba incluso la ciencia hace bastantes años. ¿Vale? Entonces, en estos dos parámetros, en estos dos procesos, tanto la epigenética como la neuroplasticidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Que está devolviéndole al ser humano la responsabilidad de su propia vida, de su propio desarrollo personal, de su propia salud. ¿Vale? Entonces, estos dos fenómenos que son neurofisiológicos, evidentes, ya es pura ciencia, se apoyan mucho en
en la regulación del sistema nervioso. ¿Por qué? ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso en realidad es un circuito de energía, ¿correcto? Vale. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad hay otro concepto que tenemos que empezar a cambiar, que es el tema de la materia, ¿vale? Nosotros pensábamos que nuestra realidad primordial era lo que vemos, ¿no? La materia. Entonces yo veo a Teresa y digo, eso es Teresa. ¿Qué nos dice la física, qué nos dice la ciencia y la física moderna? Que eso que yo veo de Teresa, toda su forma, eso es el 5% de lo que es Teresa. El 95% es espacio de un campo electromagnético que no la puedo ver. Fijaros lo que quiere decir eso. Los átomos que constituyen a Teresa, ¿vale?, que son lo que materialmente yo puedo ver, interiormente el 95% de esos átomos son espacio vacío. Pero no que sea, quiere decir que espacio vacío, que no haya nada, sino que son campos de energía, que tienen la potencialidad de ser cualquier cosa. Y esa cualquier cosa o cualquier posibilidad de existencia, ¿vale?, está en función de algo que se llama el observador, ¿eh?, que es la consciencia, es nosotros, ¿vale? Entonces, este parámetro de la energía es muy importante y tiene que cambiar, así como la epigenética ha cambiado el chip del condicionamiento genético de la persona, ¿vale?, así como la neuroplasticidad ha cambiado el concepto de decir yo ya no puedo ser mejor o aprender más cosas porque soy mayor, ¿eh?, o porque no he tenido estudios. Eso también hay que borrarlo, porque eso ya son programas inconscientes erróneos, que como hemos vivido con ellos, los tenemos ahí dentro, pero es que son totalmente erróneos. Entonces, tenemos que hacer como un cambio importante de muchos conceptos, pero eso es lo que está pasando ahora, hoy en día, en la medicina, en la psicología y en la ciencia moderna. Es decir, nos hemos dado cuenta de que tenemos que cambiar el paradigma, porque tanto como el condicionamiento genético como en el tema del sistema nervioso estábamos equivocados. Yo soy médico, lo sabéis, y tenemos muchos médicos amigos y conocidos que hablamos de estos temas y evidentemente esto ha cambiado. Entonces, también nuestra obligación es divulgar que hay una serie de herramientas que todo el mundo puede desarrollar, que esto, o sea, esto de la meditación no es solamente para los yogis o los gurús o las personas. Cualquier persona tiene la potencialidad de desarrollar las herramientas, tanto de la atención como del autoconocimiento, como de la compasión, ¿vale?, para generar su propio desarrollo y crecimiento personal. Y con eso conseguir mejorar la salud y prevenir la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenemos a nuestra mano para regular el sistema nervioso autónomo? Es decir, para desactivar, por un lado, el sistema de alerta y de alarma, que es el sistema simpático, ¿vale?, dejar a un lado el cortisol, la adrenalina, etcétera, etcétera, y activar el sistema parasimpático, ¿vale? El sistema parasimpático, que es el de la calma, la tranquilidad, la relajación, pero también, como hemos dicho antes, es el de la reparación celular, la regeneración celular, el equilibrio emocional y el aprendizaje. Fijaos, tiene importancia. Desde ese sistema parasimpático es donde se producen todos estos procesos. Es lógico. Si tú estás, o sea, tú no estás diseñado para que haya un león continuamente, tú estás diseñado para desarrollar tu vida y de vez en cuando vendrá un león o un peligro, entonces tú tendrás que activar el sistema simpático. Pero tú no puedes vivir todo en alarma porque entonces no hay nada que desarrollar, ¿vale? Entonces, los dos primeros parámetros o las dos primeras herramientas que tenemos, una es cultivar la atención y otra es cultivar la respiración. La respiración consciente y la atención son las dos primeras herramientas que tienen la capacidad de estimular el sistema nervioso parasimpático a través de un nervio muy famoso, que todos lo conoceréis, que se llama el nervio vago. Habéis oído hablar del nervio vago, ¿no? El nervio vago es el décimo par craneal, es el nervio más largo del cuerpo, desde el sacro hasta el tronco del encéfalo, y es tan importante
porque regula y está activando todos los órganos vitales. El intestino, el corazón, la presión arterial, la respiración, el estómago, toda la zona de la garganta. Es decir, el vago es fundamental. Ese es el canal. Antiguamente, en las antiguas tradiciones le llamaban el canal sagrado. ¿Vale? Es el hilo ese que llamaban los, los antiguos orientales, eso es el nervio vago. Anatómicamente se llama nervio vago. Dime. ¿Y por qué le llaman vago? Porque vaguea por todo el cuerpo. Ah. No es porque no trabaja. Claro. Usted me ha hecho una pregunta, ¿y por qué le llaman vago? Vago es porque vaguea por todo el cuerpo, va por todo el cuerpo. ¿Ven? Se desarrolla por todo. ¿Vale? Bien, entonces, la atención. Vamos a decir algo de la atención. Vamos a hablar algo de mindfulness, porque es importante. Entrenar. Esto es como todo. Cuanto el ejercicio sea más continuado, ¿vale? Pues mejor nos vamos a encontrar, ¿no? Pues la atención está muy bien hacer práctica de meditación 20 minutos al día, pero si hacemos esa práctica de entrenamiento, que sería el gimnasio, y luego resulta de que entrenamos fuera o vamos... El gimnasio es para prepararnos. ¿Para qué vamos al gimnasio? Pues a lo mejor para luego, para hacer una carrera o para cualquier competición, ¿no? O sea, el gimnasio como la preparación para la vida diaria. Pues eso es un poco la meditación. La meditación es, vamos a sentar un poco, vamos a comenzar bien el día, por eso se suele hacer por la mañana. Vamos a llenarnos de energía. Otro ejemplo muy gráfico es el del móvil. Vamos a cargar el móvil como somos energía, ¿vale? Lo dejamos con carga al máximo para que podamos tener luego comunicación todo el día. Pues nosotros hacemos meditación por la mañana y entonces ya estamos comunicados, estamos conectados, ¿vale? Entonces nos hemos llenado de energía, ¿vale? Y entonces podemos desarrollar mejor toda la vida diaria. Pero durante el día hay veces que si tenemos mucha actividad tenemos que volver a cargar el móvil, ¿no? Entonces, durante el día está bien hacer pequeñas prácticas de atención. Incluso lo mejor todavía sería es mantener esa atención en todo momento del día. Es decir, estar siempre presentes. Es decir, salir de la habitual divagación mental y la dispersión, ¿vale? Eso no quiere decir que hay veces que uno tiene que estar pensando o tiene que estar proyectando porque tiene que hacer cosas. Pero es que eso, que debería ser, esto es un tema siempre de equilibrio. O sea, la mente tiene un sistema, el cerebro tiene una red que se llama red neural por defecto, que lo que hace esa red es proyectar, programar, ¿m? Para generar como estructuras en las cuales tú veas cómo tienes que ir evolucionando. Es decir, yo proyecto lo que puede pasar para hacerme una idea y luego poder desarrollar. La mente tiene esa capacidad, ¿vale? Pero eso no hace falta que estés todo el día proyectando cosas, porque si no, entonces la realidad estás en el futuro. O estás en el futuro, estás anticipando. Si estás en el pasado, estás recordando. ¿Qué sucede? Que cuando hay un exceso, ¿qué pasa cuando hay un exceso de futuro? Ansiedad. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de pasado? Depresión. ¿Vale? Pues entonces, ¿dónde nos hemos dado cuenta que tenemos que estar? En el momento presente. Cuando tengamos que utilizar la mente y el pensamiento, lo utilizamos y entonces volvemos al momento presente. ¿Vale? Entonces, esa conciencia del momento presente, eso es mindfulness. Eso es la práctica informal de la meditación o de mindfulness. ¿Vale? Y ahora, otra cosa también es interesante. ¿Qué es el momento presente? ¿Vale? Porque eso también, porque en el momento presente, termodinámicamente, yo puedo estar pensando muchas cosas, ¿sí o no? Puedo estar haciendo mil cosas. Pero, ¿cuál es el momento presente cognitivo, eficiente? El momento presente sería lo que merece ser atendido. Si estamos aquí ahora, en este momento, hablando de meditación, lo normal es estar prestando atención a la práctica, no prestando atención a lo que voy a hacer mañana, aunque sea en el trabajo. No procede. Entonces, es tener la mente en el momento presente, es estar aquí compartiendo, escuchando y, de alguna forma, compartiendo y comentando lo que estamos haciendo, ¿no? Pues nuestra mente tendría que estar aquí, no tendría que estar en otro sitio, porque es lo relevante para este momento. ¿Vale? Generalmente lo relevante del momento presente es o lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo, o lo que está sucediendo porque está sucediendo, ¿vale? O lo que estamos compartiendo, ¿vale? Entonces, compartir y estar presente en lo que estamos compartiendo, eso es, aparte de educación, es cariño, compasión y amor, ¿no? Es decir, hacer una cosa y estar plenamente presente en lo que estamos compartiendo o en lo que estamos haciendo. Es eficiencia.
Siempre que hacemos una cosa plenamente consciente, seguro que esa concentración nos va a hacer que ese trabajo sea mejor. Entonces, por lo tanto, fijaros lo importante que es estar en el momento presente y saber que es el momento presente. Y que en el momento presente, cognitivamente, es lo que merece ser atendido o lo que merece ser realizado. Esto es tan importante a nivel de la eficiencia de lo que hacemos, pero también es muy importante a nivel emocional. Porque acordaos que una vez lo hemos comentado, que hubo un estudio en la Universidad de Harvard hace unos 10 o 15 años, y la conclusión final del estudio sobre el tema de la atención y la felicidad es que decía, el título era, una mente dispersa es una mente infeliz. O sea, una mente que está en todas partes no es una mente feliz. O sea, es una mente estresada, una mente tensa, ¿vale? Entonces, fijaros lo importante que es tener la atención en el presente y salir de esa dispersión habitual, tanto a nivel de la eficiencia o de la educación o generosidad o compasión de lo que estamos haciendo o compartiendo con otros, estar presentes en lo que estamos haciendo o compartiendo, sino para nuestro propio proceso emocional y de autorregulación del sistema nervioso. Por lo tanto, el primer regulador del sistema nervioso es la atención. ¿De acuerdo? Bien. El segundo es la respiración. Entonces, vamos allá un poco con la atención. ¿Cómo podemos entrenar la atención? ¿Vale? En la práctica formal, en la meditación, con el cuerpo. ¿Mm? La atención al cuerpo en la práctica formal de la meditación se llama propiocepción, que tiene que ver con la postura del cuerpo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro, según la postura que tú adoptes, ¿vale? Tanto a nivel de la postura corporal como de la expresión facial, tiene una resonancia a otra con el sistema nervioso autónomo que hemos dicho. Fijaros, si yo voy así y así, ¿qué detecta el cerebro? Peligro, miedo, estrés. ¿Qué va a activar? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Adrenalina, cortisol. Y entonces todo lo demás se paraliza. Sin embargo, si yo voy caminando bien, recto, los hombros atrás, relajado, erguido, relajado, y con una expresión facial amable o una ligera sonrisa, ¿qué es lo que va a detectar el cerebro? ¿Está todo bien? Me encuentro seguro, ¿no? Entonces, ¿qué disparará el parasimpático? Reparación, regeneración, aprendizaje, regulación emocional. Fijaros si es importante la postura. Por eso, en todas las tradiciones, que al final, escucha, todo esto que es neurociencia, esto lo sabían todos los yogis hace 2000 años y los budistas. Nosotros simplemente estamos no copiando, simplemente a base de las maquinitas que tenemos para constatar, estamos diciendo, oh, pues aquellos señores tenían mucha razón. Aquellos señores... Entonces, como aquí en Occidente tenemos que, como decía Santo Tomás, hay que ¿cómo es? Ver, tocar para creer, ¿no? Una cosa así. Pero no estamos haciendo nada de eso. Ellos lo sabían, pero nosotros lo constatamos. Entonces, muy importante, por eso todas las que, por ejemplo, ahora haremos una práctica del escáner corporal, que es la atención al cuerpo en la práctica de meditación, pero lo podemos hacer en la calle cuando vayamos andando, lo podemos hacer y lo debemos hacer con el yoga, con el tai chi, con el qigong, con cualquier ejercicio de estiramientos en el cual conectamos la atención, la postura del cuerpo, la expresión facial y la respiración. Entonces eso es un combinado perfecto. ¿Vale? Entonces, fijaros un poco que no es que no son cosas que no son tan complicadas, si es que son sencillas. El problema es que o no lo sabemos y si lo sabemos no lo hacemos, porque es verdad que para la práctica, como pasa para cualquier entrenamiento, porque esto al principio es un entrenamiento, luego es un hábito normal de vida, ¿qué necesitamos para cualquier cosa? Pues perseverancia y compromiso. Si no hay perseverancia y compromiso, no podemos desarrollar nada, pero en ningún ámbito de la vida. Entonces, aquí la perseverancia y el compromiso es con nuestra propia salud, con nuestro propio crecimiento y con nuestro propio desarrollo personal. Es como digo yo, no ser pacientes de la vida o no ser pacientes de la salud, sino ser participacientes. O sea, participar en nuestro propio desarrollo de salud. Que no llegamos y necesitamos terapia, necesitamos al médico, que no hay que ir contra los terapeutas ni contra los médicos, pero que nosotros en primera instancia tenemos que ser nuestro responsable de salud y prevenir la salud. Y cuando por alguna cosa no podamos, hay que saber pedir, esto también es autocompasión, hay que pedir ayuda. No siempre somos perfectos y somos para conseguirlo todo. Sí, Perdón, un minuto. dime, dime.
En el último mes y medio, gracias a la perseverancia que me he impuesto, ha sido cuando he podido reviscolar. Efectivamente, claro, No ha sido otra cosa, ¿eh? O sea, ha sido la vida del psicólogo, ha sido la sí, meditación y tal, pero hasta que no me he impuesto una disciplina, claro. no he Si mejorado. queréis, esto es muy importante, porque, ¿por qué? Porque el cerebro funciona de esa manera. El cerebro funciona por surcos, lo que llamamos vías neuronales, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos unos hábitos determinados y vamos siempre por ese carril. Es la neurona que tenemos, ¿vale? Nosotros, para hacer otras cosas o tener otras perspectivas, para generar otros desarrollos, tenemos que crear otro cauce, otra vía, ¿vale? Que eso es lo que se llama crear un hábito, ¿vale? Hábito porque el cerebro funciona de forma automática. Entonces, tú, en un momento determinado, tienes esta vía, tienes esta huella. Tú tienes que ir generando otra huella para que llegue un momento en que esta huella es más profunda que esta huella y el río va por esta causa. Es que no puede ser de otra manera. Si no haces eso, no vas a conseguirlo. Hay un libro muy bueno de un americano que se llama Hábitos Atómicos que demuestra que un hábito se consigue en 21 días. En 21 días, de manera continua y perseverante, se genera un hábito. Un hábito desaparece y aparece otro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que una vía neuronal queda abolida porque otra vía neuronal más activa es la que está funcionando. ¿Eh? Claro. Pero tienes una acción perseverante. Es como el efecto muelle, ¿no? No va de eso porque vuelve. Tú tienes que perder el modo elasticidad. Llega un momento en que el modo elasticidad se deforma, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí, quitan tanto. Entonces, esto es un poco la dinámica. ¿Eh? Que en realidad no tenemos escapatoria. ¿Por qué? Porque antes pensábamos aquello de, no, yo no puedo cambiar, porque soy así. La culpa es de mis padres o de los abuelos, porque la genética es la que marca. No, uy, ya soy muy mayor para esto, ya, eso ya hace, si hubiera empezado hace 20 años, yo podría haber hecho, tampoco, no hay excusa. Lo complicado, lo complicado es que, evidentemente, esto conceptualmente en el contexto es como pasa con la meditación, es sencillo, pero no es fácil. ¿Vale? O sea, todo el mundo entendemos que si cambiamos nuestro estilo de vida, que si comemos, que la alimentación sea tu medicina, que si comemos bien, si hacemos ejercicio, si nos hidratamos bien, si descansamos lo suficiente, si dormimos, que no es lo mismo, una cosa es descansar y otra cosa es dormir, si dormimos horas y controlamos el estrés y la regulación emocional a través del sistema nervioso, y si sabes hacer eso, pues ya está, ¿no? Pero claro, luego hay que ponerle energía a eso. Y energía es perseverancia y compromiso. No vale decir, tengo la intención es lo que te hace la salida, pero la intención solo, si tú no le pones energía y dinámica, eso no va. Entonces, pero cuesta. La gran ventaja de todo esto es que quedaros con 21 días. Ese es el esfuerzo. Porque cuando el hábito se genera ya se hace automático. Tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, tenemos que sustituir hábitos negativos por hábitos positivos y ser conscientes de eso. Lo que quería decir, y ya por esto termino y vamos a entrar en la práctica, es que, así como estábamos diciendo otra cosa de lo que la ciencia ya ha constatado, aunque ya se sabía, es que igual que Teresa, el 5%, lo que vemos, que pensábamos que era todo lo que era Teresa, a lo mejor algo de energía, la gente que decía que tenía un aura, un espíritu, decía, será Teresa, es la materia, y luego pues, tendrá un campo magnético. Pues ahora es al revés. O sea, todo es un campo magnético y Teresa es el 5% de lo que es Teresa. O sea, que fíjate si tiene potencia Teresa, porque tiene un 95% de energía vibrante, que ya hablaremos de los fotones, alrededor suya y dentro suya que ella no lo sabía. Pero ni ella ni nosotros. ¿Vale? Eso ya es un cambio brutal, 95%. Y luego tenemos otro 95%, que es que resulta que la mente subconsciente, he oído hablar de la mente subconsciente, que son los programas que tenemos de cultura, de herencia, de educación, los programas, ahora se llaman, ¿cómo se llaman? Los algoritmos, ahora se llaman algoritmos. O sea, los programas, lo que llamamos antes de toda la vida condicionamiento, ¿no? El condicionamiento inconsciente es casi el 90% de la realidad de la mente. O sea, la mente consciente no llega ni al 10%. Y el 90% son programas. ¿Sabes lo gordo que es esto?
Fijaros el desfase. Por eso Carl Jung, eso suena a Carl Jung, ¿no? Que es uno de los psiquiatras y los psicólogos más importantes del siglo XX, decía: hasta que no hagas consciente el inconsciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino. Es que es mi destino. ¿Por qué? Porque, claro, como el 95% de lo que hago tiene que ver con mi subconsciente, yo le llamo destino porque no sé lo que es. Porque cuando voy a hacer una cosa, no manda la conciencia, porque esa conciencia que la tengo infradesarrollada a un 5% y el 95% son los patrones. Fijaros la dificultad. Fijaros, lo digo por Teresa, y además está muy denotado, fijaros lo importante que es la educación de los niños, porque hasta los 7 años, ahora seguramente, que hay todos los programas, o sea, hasta los 7 años el cerebro de los chicos funciona en lo que se llama onda cerebral teta. La onda cerebral teta es la misma que yo he hecho 2 años de hipnosis clínica hace un montón de años. Y nosotros en hipnosis clínica lo que hacíamos era hacer llegar al frente a un sistema de relajación y de ondas cerebrales para meterle un código. Sacarle un código negativo, por ejemplo, adicción, y meterle un código positivo. ¿Vale? Pues se ha demostrado que los niños hasta los 7 años funcionan con esas ondas cerebrales. Entonces, fijaros lo que se les mete ahí dentro. Y no, ellos no lo saben. Los padres, los abuelos, las frustraciones. O sea, ahí se les mete Entonces es importantísimo, importantísimo saber eso y luego saber intentar minimizar todos esos efectos de esos programas. Entonces, por eso es muy importante en la meditación también lo que estamos desarrollando la conciencia, ¿no? O sea, es decir, estamos intentando aflorar, que es lo que pasa en la práctica, aflorar. Por eso muchas veces las prácticas de meditación no son todo paz y amor, no son todo relajación. ¿Por qué? Porque sale todo el subconsciente, en forma de emociones, de conflictos, de tal. Pero es que tiene que salir, porque si no salen, no lo puede gestionar. ¿Entendés? O sea, eso es muy importante. Entonces, de lo que se trata es de observar nuestro subconsciente y saber que hay, y que no somos culpables de que ahí dentro haya un 95% de cosas que nosotros quizás quizás no, nosotros no los hemos elegido. Alguien ha elegido lo que le metieron hasta los 7 años o después en la adolescencia, etcétera, etcétera. Fijaros ahí todo lo que hay de programación. A ver cómo sacas eso, cómo lo gestionas y cómo lo reeducas. Todos esos patrones de condicionamiento. Entonces, esto, por un lado, que es una dificultad, también nos hace ver que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, que esto es importante e interesante, pero tampoco es una tarea fácil de hoy para mañana, que necesita un desarrollo, necesita una perseverancia, igual que decíamos, necesita un compromiso. En 21 días vamos a poder intentar aprender a desarrollar la atención, pero vamos a necesitar bastante tiempo para ir regulando y cambiando todos los patrones que llevamos ahí condicionados a aquellos que son los que realmente nos hacen que muchas actuaciones de las que tenemos, y yo por qué he hecho esto. Si yo no quería hacer esto y esto, ¿por qué lo hago? No sé, vamos a ver si me traduce. Ah, lo mismo. Mayordomos. Estamos Sí. Sí, a disposición. Hombre, claro, sí, fijaros. Pero la mayoría de la gente no somos conscientes de que va guiando y nosotros vamos como... Sí, es que eso ya es como hoy en día estamos en la época de las mediciones, todo se mide, todo se sabe, pues hasta un 90, es que mucho, 90-95% de materia de procesos subconscientes que son los que tenemos ahí dentro. A ver cómo gestionamos eso, tenemos una cierta dificultad. Por eso tenemos que ser también compasivos, es decir, tenemos que ser perseverantes, pero no tampoco, ¿sabes? Un poco una cosa detrás de la otra, sin prisa, pero sin pausa. ¿De acuerdo? La epigenética le da una alegría, pero esto Sí, la epigenética y la neuroplasticidad te pegan el subidón. Te dan el subidón. Esto te pone los pies en el suelo. Esto te vaya a decir, pero se puede, no se puede. A ver, también hay ciertas veces también hay condicionamientos positivos. Hay condicionamientos positivos, ¿no? Tenemos que intentar estar ahí. Más que nada por saber que muchas veces no es que uno no quiera hacer las cosas, es que honestamente muchas veces uno no puede, no tiene la energía. Es tan profundo el programa que tiene, es como un software que tiene ahí dentro del ordenador. Entonces,
es que va a salir eso, porque eso es lo que tiene grabado ahí dentro. Entonces, por eso necesitamos mucha conciencia para escuchar el programa y decir, no, esto no toca, esto no toca. Esa es ir revertiendo que la mente consciente sea más que la mente inconsciente. Y con eso termino y digo, por último ya, ¿por qué es tan importante también el cuerpo? Porque también decía Carl Jung que el cuerpo es el reflejo de la mente inconsciente. Todo lo que está en la mente se refleja en el cuerpo. Si hay un problema de sufrimiento, hay tensión, dolor de estómago, dolor de espalda. Todo el contexto de problemas inconscientes no integrados por la conciencia, al final producen somatización. Luego enfermedad psicosomática, pero están somatizados en el cuerpo. Por eso, observar, escuchar el cuerpo y practicar la conciencia corporal está importante. Y es el inicio de toda la práctica. El inicio y el final, porque ya sabéis que los grandes yogis tienen una capacidad de discernimiento y sabiduría muy grande, siguen haciendo sus asanas y sus movimientos y ejercicios toda la vida, porque eso es para siempre, porque es una necesidad que tiene el cuerpo, de conciencia de movimiento, de conciencia corporal, de saber que estoy en la postura, porque yo tengo que comunicarle al cerebro, al sistema nervioso, está esperando, yo soy el que tengo que decirle, estoy bien, estoy seguro, me siento bien. Entonces el cerebro funciona de una manera u otra, el sistema nervioso o es parasimpático o es simpático, yo soy el que tengo que darle las señales. No la mente subconsciente. ¿Entendéis la diferencia? Hasta ahora, nosotros no somos conscientes y el subconsciente le manda los mensajes a través del cuerpo, apretando los dientes, el entrecejo cerrado. Inconscientemente le estamos mandando mensajes sin que nos enteremos. Y lo que tenemos que hacer son nosotros los que tenemos que mandar los mensajes que queremos mandar. Y así es como empezamos a dominar nuestra propia realidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, creo que ha sido interesante. Yo creo que es muy importante contextualizar. Y ahora vamos a lo importante, que es la práctica. Vamos a ir. Vamos a hacer una práctica de escáner corporal, ¿vale? De conciencia corporal. Y luego vamos a enlazarla con un poquito con la respiración, porque generalmente todos sois veteranos y podéis aguantar la práctica. Hacemos una práctica, normalmente hacemos 2 prácticas de 20 minutos, pero últimamente también, sobre todo cuando la gente ya es muy experta como nosotros, hacemos una práctica más larga. Porque la ventaja también de la meditación, cuando estamos en concentración, es que cambia el espacio-tiempo. He habido veces que hemos hecho prácticas de 45 o 50 minutos y cuando hemos vuelto nadie se imaginaba que estaban de 80 minutos. Es verdad que si no tienes dinámica de práctica y no te puedes concentrar, se te hace eterno 50 minutos. Pero yo creo que casi todos, y si no voy a intentar a ver, por compasión, vamos a ver qué me dice la intuición, a ver qué me dice la intuición, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Sí,